Buenos días a todos. Continuamos con el Congreso. Bienvenidos a la Mesa de Páncreas, en esta ocasión centrada en el cáncer, con 3 ponentes que veréis de primer nivel. Me vais a permitir que antes de que el doctor Domínguez dé paso al primero de los ponentes, agradezca en primer lugar a Mylan por su ayuda para llevar a cabo esta mesa. Y también, como no, en nombre de ASPANC, quiero agradecer a la Junta Directiva de la SPD un año más el habernos invitado a esta mesa. Por tratar de ver, si me permitís, la parte medio llena del vaso, ojalá que esta situación nos lleve a un mayor entendimiento y mejor colaboración entre las diferentes sociedades hermanas que formamos parte de esta gran especialidad que es el aparato digestivo. Y sin más, cedo la palabra al doctor Domínguez, que os presentará al primero de los ponentes. Enrique, por favor. Muchas gracias, Fede. Buenos días y gracias por estar ahí. Vamos a hacer una mesa que es enormemente importante sobre cáncer de páncreas. Todos estaréis de acuerdo conmigo de que el cáncer de páncreas es una de las patologías más relevantes del aparato digestivo. Y sin embargo, los especialistas en aparato digestivo muy frecuentemente jugamos un papel pequeño en el manejo de esta enfermedad. Los diagnosticamos, pero después los derivamos o al cirujano o al oncólogo para que los traten de la forma que ellos consideren y ya nos llamarán si hay que poner una prótesis biliar o una prótesis duodenal. No podemos olvidar que la mayoría de los problemas que tiene un paciente con cáncer de páncreas son problemas digestivos. Son problemas de insuficiencia pancreática, de sobrecrecimiento bacteriano, de vaciamiento gástrico, de alteración del hábito intestinal, de dolor abdominal. Y por tanto, los especialistas en aparato digestivo deberíamos estar mucho más involucrados en el manejo multidisciplinar de estos pacientes. Y espero que esta mesa sirva como un paso más en este camino que llevamos tiempo intentando desarrollar. Tenemos, como decía el doctor Volado, una mesa con 3 ponentes de primer nivel y para mí es un auténtico placer pues, poder dar la bienvenida al doctor Alfredo Carrato. Alfredo es el jefe de servicio de Oncología Médica del Ramón y Cajal de Madrid. Hasta hace muy poquito tiempo, director del Instituto Ramón y Cajal de Investigaciones Sanitarias. Pero aparte de cargos, que es quizá lo menos importante, lo más importante es que Alfredo es un gran referente, tanto nacional como internacional, en la investigación en cáncer de páncreas. Muchísimas gracias, Alfredo, por estar ahí. Estamos deseando escuchar tu presentación. Pues muchísimas gracias, Enrique. En primer lugar, buenos días a todos. Es un placer colaborar en este congreso de la Sociedad Española de Patología Digestiva, a quien quiero agradecer su amable invitación y también felicitar por el excelente contenido del programa y por haberse adaptado a estos tiempos tan rápidamente con este congreso virtual de digestivo. Quiero felicitar también a todos los que su santo es hoy, San Fernando, un día para celebrar. Y voy a empezar esta primera diapositiva con 2 datos. El cáncer de páncreas es difícilmente accesible. Vemos la citología que habitualmente le damos a nuestro patólogo para diagnosticar un páncreas, carente de arquitectura histológica total. Y la dificultad y, sobre todo, las posibilidades de confusión con otros tumores que puedan metastatizar en el páncreas para hacer su correcto diagnóstico. En el otro lado de la diapositiva pues aparecen 2 tenores, Plácido Domingo y Alfredo Kraus, que tuvieron su cáncer de páncreas y se diagnosticaron tarde, que es uno de los grandes problemas que tenemos en este tumor, y los 2 fallecieron. Vemos que el cáncer de páncreas tiene una incidencia que aumenta año a año y con la edad, que la mortalidad es paralela al cáncer de páncreas, a la incidencia del cáncer de páncreas, y que nosotros tenemos una situación de mortalidad pues de las mayores de los países civilizados. Estamos aquí está España, y cuanto antes se diagnostica un cáncer de páncreas, mayor es su supervivencia a los 5 años. Vemos que aquellos que son localmente avanzados o metastásicos raramente exceden los 10 años. Hay un 5% de supervivientes a los 10 años
Lo ideal sería poder tratar a los pacientes en un estadio precoz, pero no tenemos un grupo de alto riesgo sobre el que hacer un programa de screening, salvo este grupo de cáncer de páncreas familiar. Es un cáncer de páncreas que viene delimitado por alteraciones en la línea germinal, a veces conocida, como son los BRCA, los Poitjeggers, los melanomas familiares, Lynch, etcétera, pero un gran grupo, casi la mitad de ellos, de causas desconocidas, donde hay agregación de cáncer de páncreas en la familia y no sabemos cuál es el gen responsable. Desde el Instituto Carlos III nos han financiado un proyecto en el que estamos participando una docena de hospitales y que estamos intentando crear un registro a nivel nacional de cáncer de páncreas familiar. Se hace un genotipado y un fenotipado de todos los pacientes y bueno, pues estamos también ofreciendo un programa de cribado a la población sana, los familiares de primer grado sanos de estos enfermos. Hemos hecho ecoendoscopia y resonancia magnética, que es algo que no se puede hacer como programa de screening por su coste, pero hemos sido capaces de diagnosticar 4 tumores en la población que hemos hecho el cribado, uno de ellos neuroendocrino, 3 exocrinos que se han operado y están vivos y libres de enfermedad. Creo que el futuro de los programas de screening pasa por la biopsia líquida, es decir, la determinación en sangre de parámetros moleculares que hagan factible identificar lesiones precoces o cánceres recién iniciados. Vemos que también la resecabilidad de un cáncer de páncreas es extremadamente difícil por su ubicación y por su vecindad con los vasos vecinos. Es importante que los pacientes se resequen en centros donde tengan un mínimo de experiencia. No se puede permitir que un paciente se opere en un centro donde operan 1 o 2 casos al año. Y la curva de aprendizaje es importante. Nosotros, que somos un centro relativamente grande, pues tenemos 20 y tantas cirugías al año, no tenemos más. Y eso es insignificante con las que tienen en Verona, que es un pueblecito de 100.000 habitantes, pero que reseca 350 páncreas al año, porque los italianos van allí, o con Aldo Scarpa, o con Heidelberg, donde resecan 3 cánceres de páncreas al día, es decir, 600 páncreas al año. Es distinto. Nosotros estamos haciendo unas recomendaciones basadas en nuestra práctica habitual, pero hay centros que van por delante. Vemos aquí en esta diapositiva un cáncer de páncreas que es resecable porque no está afectando ni a la arteria ni a la vena mesentérica, y vemos aquí uno que está borderline porque ya está afectando a la vena mesentérica y parcialmente a la arteria, aunque hay una interfaz que marca dudas. Los cirujanos pancreáticos tienen que ser también cirujanos vasculares porque tienen que jugar con anastomosis venosas y arteriales y tienen que tener una expertise importante. Sí que es cierto que, aunque digamos este páncreas es un estadio 1 y está localizado, en un 30% de los casos esto se confirma a nivel patológico. Luego resulta que son estadios más avanzados. Y si decimos que no hay ganglios porque no se ve absolutamente nada, solo en un 50% de los casos se confirma que no hay ganglios. Luego aparecen micrometástasis en los ganglios regionales. Es decir, la estadificación clínica es muy limitada. Vemos aquí el único ensayo clínico, que es el PRODIGE, que en el aspecto adyuvante demuestra contra la gencitabina, que era el estándar, un incremento significativo tanto en la supervivencia libre de progresión como en la supervivencia global. La combinación de nab-paclitaxel y gencitabina no ha podido demostrarlo y son tratamientos que se hacen después de una cirugía con intención curativa. Solo se pueden aplicar en un 50-55% de los pacientes por las comorbilidades que existen después de
de la cirugía pancreática, y esto es un límite que nos lleva a la neoadyuvancia. Cuando nosotros nos planteamos la neoadyuvancia es porque todos los pacientes van a poder recibir el tratamiento, tanto los resecables como los borderline. Vamos a intentar infraestadificar el tumor, y este metaanálisis, que comprende varios estudios, demuestra una disminución de un 18% del riesgo de muerte en los pacientes que reciben tratamiento neoadyuvante. Vemos aquí en la enfermedad metastásica los estándares de primera línea en la izquierda de la diapositiva, que son nab-paclitaxel y gencitabina, o bien FOLFIRINOX, que tiene una toxicidad mayor que nab-paclitaxel y gencitabina, y en segunda línea el irinotecan liposomal, que es una nueva fórmula de irinotecan que tiene una mayor penetrabilidad en el tejido pancreático, haciéndolo sensible a la quimioterapia e incrementando de manera significativa todos los parámetros de eficacia, respuesta, tiempo a la progresión y supervivencia. Este pantallazo de las guías NCCN, que son las que más consulta todo el mundo, pone tanto en el borderline como en el metastásico como primera opción ensayo clínico. Es lógico porque solo podemos ofrecerle un 5% de supervivencia a los 10 años, un 10% de supervivencia a los 5 años a nuestros pacientes. Y un ensayo clínico pues está intentando contrastar con el tratamiento estándar uno experimental que podría ser beneficioso para nuestros pacientes. Pasando al aspecto molecular, análisis genómicos y transcriptómicos han subdividido el cáncer de páncreas en varios subgrupos. Uno de ellos destaca por su peor pronóstico, es el basal o el escamoso, que ven ustedes que tiene una supervivencia peor y que tiene un estroma activado, mucho más activado que el clásico, y que es más indiferenciado. Se caracteriza porque tiene una tinción por GATA6 menor, y tiene además una tinción por KRT14 y KRT56 mayor que el resto. Y vemos aquí en estos gráficos, que son interesantes, cuando tratamos a los pacientes con FOLFIRINOX o cuando los tratamos con Abraxane, que es el nab-paclitaxel y gencitabina. Cuando los tratamos con FOLFIRINOX, aquellos pacientes que tienen el fenotipo basal van muy mal, van fatal. Pero sin embargo, cuando los tratamos con gencitabina y Abraxane, van tan bien como cuando tratamos a los pacientes clásicos, de fenotipo clásico, con FOLFIRINOX. Y aquí vemos las curvas, las 4 curvas de las 4 posibilidades: clásico basal, FOLFIRINOX, gencitabina, Abraxane. La mejor es la azul, que es el clásico con FOLFIRINOX, y le sigue el fenotipo basal con gencitabina, Abraxane. Estos son los marcadores. Esta es una reciente publicación que habla de un marcador predictivo de respuesta con irinotecan y que está relacionado también con la diabetes tipo 2. Y vemos aquí las curvas de supervivencia según la hemoglobina glicosilada, si es mayor de 6,5 o es menor de 6,5, cuando se tratan con combinaciones con irinotecan. Un porcentaje no despreciable, el 24% de pacientes con cáncer de páncreas tienen errores en genes que se encargan de la reparación del daño en el DNA de doble hélice. Estoy hablando de genes como BRCA, como PAL2, ATM, CHEK1, CHEK2. Estos genes que comprenden un 24% de los pacientes con cáncer de páncreas están alterados en este porcentaje, hacen que el cáncer de páncreas sea más sensible a los compuestos de platino. Sucede lo mismo en el cáncer de ovario y se benefician de tratamientos con platino y se benefician de tratamientos con inhibidores de PARP.
Vemos aquí que la curva de supervivencia libre de progresión, cuando se utiliza un inhibidor de PARP, incrementa el tiempo a la progresión de los pacientes que previamente se han tratado con platino. Hay un pequeño grupo, vemos aquí, de menos de un 1% de pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites. Y esto les confiere una sensibilidad a la inmunoterapia. Vemos que de 608 pacientes, 5 han tenido inestabilidad de entrada, que es un 0,8%, y a estos pacientes se les ha dado un anti-PD1. Pues bien, de estos pacientes, 4 de 5 están vivos y con el tumor controlado, el 80%, y además el rango de control de su enfermedad va de 30 a 314 meses. 314 meses son muchos años. Esto es algo importante en el cáncer de páncreas. Vemos que el estroma juega un papel importante porque hay un diálogo entre el estroma y las células tumorales, y que hay un problema de vascularización en el cáncer de páncreas debido a ese estroma tan denso que crea un nivel de hipoxemia importante, de una mayor presión intratumoral que no deja que lleguen ni los fármacos ni las células T efectoras para luchar contra el tumor. El tratamiento con anti-VEGF, con algún agente que normalice el pericito y la vasculatura, puede disminuir la presión intratumoral y puede facilitar la llegada de los fármacos y de las células inmunes. También podemos utilizar fármacos que afecten las vías de señalización que están activas en la creación del estroma de la matriz extracelular, como las vías de FAK, las vías de ROP o las del ácido hialurónico, que todos conocemos los ensayos clínicos que ha habido con el PGPH20 y que, bueno, pues han dado resultados dispares. Los fibroblastos, que son pues una célula normal del estroma, se transforman en cómplices de la enfermedad tumoral y son promotores de la enfermedad tumoral cuando ya el tumor está constituido. Pueden ser, por tanto, una diana de nuestros tratamientos mediante distintas estrategias que ven en la diapositiva y que son capaces de controlar y de modular el estroma para una mejor evolución de nuestros pacientes. También decirles que la inmunidad está lejos, salvo en ese subgrupo que antes hemos comentado de inestabilidad de microsatélites, de ser eficaz en este tumor, porque las citoquinas que produce lo que hacen es reclutar las células mieloides supresoras, reclutar las células T reguladoras, que también son inmunosupresoras, reclutar los fibroblastos activantes del tumor, que son inmunosupresores, y todo esto pues hace difícil que la inmunoterapia funcione. ¿Cómo podemos lograrlo? Pues haciendo un tratamiento secuencial, primero rompiendo las células tumorales mediante radioterapia o mediante quimioterapia y haciendo que liberen sus antígenos, que sean reconocidos por las células presentadoras de antígeno, que los presenten a las células efectoras CD8 que actúen contra los antígenos de superficie de las células remanentes. También recientemente se ha publicado un estudio con un inhibidor de CXCR4 que incrementa la cantidad de linfocitos efectores CD8 y que disminuye de una manera significativa la presencia de células mieloides o de células reguladoras T. Este tratamiento conjunto con inmunoterapia y con quimioterapia en pacientes en segunda línea previamente tratados ha dado unos resultados esperanzadores que son la base de un ensayo fase 3 que se va a poner en marcha. Este estudio, el COMBAT Trial, está recientemente publicado, igual que esta diapositiva, que no por ser la última es la menos importante, porque los trillones de microorganismos que anidan en nuestro
cuerpo son esenciales para todo. El tumor está mediatizado por estos microorganismos, la inmunidad está mediatizada por estos microorganismos. Acaba de salir ayer una publicación en Science donde demuestran que cada tumor es distinto en su microbioma con respecto a los demás, que las bacterias están dentro de las células tumorales y de las células inmunes, fundamentalmente, y que estas bacterias condicionan los subtipos tumorales, que están relacionadas también con si el paciente es fumador o no es fumador, y también están relacionadas con la sensibilidad a la inmunoterapia que tienen estos pacientes. Es decir, lo mismo acabamos haciendo como con la úlcera de estómago, que en tiempos que yo estudiaba llenaba las camas de cirugía, a los pacientes se les hacía vagotomía y piloroplastia y ahora los tratamos con antibióticos. Lo mismo con un probiótico, con un antibiótico, con una dieta podemos alterar el microbioma y ayudar de alguna manera a combatir el cáncer de páncreas. Y esta es una diapositiva resumen de las vías de señalización que nosotros pretendemos bloquear para evitar la invasividad y progresión del cáncer de páncreas, los mecanismos de reparación del DNA de los que ya hemos hablado con los inhibidores de PARP y los platinos, la inmunoterapia y también el abordaje metabólico del tumor, que es un tumor hipoxémico que no puede utilizar el ciclo de Krebs para conseguir energía y que tiene que tener un metabolismo alternativo y que podemos nosotros interferir sin hacer daños colaterales al metabolismo del paciente. Nosotros ya hemos curado el cáncer en ratones, de hecho, pues Mariano Barbacid publicó un cáncer cell este año pasado, pero eran ratones que estaban modificados genéticamente, esto no lo podemos hacer en las personas, inhibiendo RAF y EGFR, pero bueno, llegaremos a un punto en que tocando todas estas teclas que acabo de mencionar, pues seamos capaces de diagnosticar antes a nuestros pacientes y lograrles un mejor pronóstico a todos. Nada más, muchas gracias. Muy bien, gracias Alfredo. Hemos visto cómo estas terapias dirigidas por marcadores, por histología y quién sabe si también, como nos decías, en un futuro por la microbiología, van arañando, por así decirlo, poco a poco meses a la estadística y consiguiendo mejores resultados. Pero pese a eso, lo cierto es que no son del todo lo buenos que nos gustaría, ¿no? Entonces, vamos a ver si Emma Martínez Moneo nos da otra vía para mejorar estos resultados. La doctora Martínez Moneo es la responsable de la unidad de páncreas del Hospital de Cruces y tiene muchas virtudes para estar en esta mesa, para ser idónea para esta mesa. Yo solamente os voy a decir las dos institucionales y es que forma parte de la Asociación Española de Pancreatología, de la Junta Directiva, es la actual secretaria y también es la responsable del grupo de páncreas de la Asociación Española de Gastroenterología. Emma, cuando quieras, a ver si podemos aportar otro poquito por otra vía. Hola, buenos días a todos. Y bueno, lo primero, dar las gracias a la organización y a SPANC por darme la oportunidad de estar hoy aquí. El objetivo de esta charla es tratar de definir cuál es el papel que tiene el médico gastroenterólogo en el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas. Y bueno, para ir centrándonos poco a poco en el tema, simplemente decir que la incidencia del cáncer de páncreas es de aproximadamente 5 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, como ha dicho el doctor Carrato previamente, la mortalidad apenas ha variado pese a los avances de la ciencia en los últimos años. Y eso nos hace que, bueno, pues que el cáncer de páncreas represente a nivel mundial la cuarta causa de muerte por patología cancerosa, tanto en hombres como en mujeres. Probablemente y desafortunadamente escalemos de este escalón en breve y sobre todo se debe fundamentalmente a que la gran mayoría de los casos diagnosticamos la enfermedad en estadios avanzados y a esas altas tasas de resistencia a la quimioterapia. Es por ello
que parece razonable pensar que, bueno, tratar de incidir en algunas o de mejorar en alguna de las condiciones previamente dichas, pues puede cambiar el futuro de este tumor. Y una de ellas sería el tratar de diagnosticar antes el cáncer de páncreas. A quién realizar pruebas, cómo hacerlo y cuándo hacerlo es lo que voy a tratar de ir poco a poco desgranando. Como todos sabéis, el diagnóstico del cáncer de páncreas en un estadio 1, en personas asintomáticas que se diagnostica de manera incidental por cualquier otra causa, o pacientes que son candidatos a cirugía desde un primer momento, presentan unas tasas de supervivencia mayores que aquellos que no. Por tanto, cabe pensar la posibilidad de un cribado poblacional. Pero claro, debemos de tener en cuenta que es un tumor que tiene una muy baja prevalencia, que desde mi punto de vista la tasa de falsos positivos es algo inaceptable porque a nivel psicológico puede tener una importante carga el decirle a alguien que tiene un cáncer de páncreas y que luego realmente no lo sea, y que además en ocasiones nos encontramos con dificultades para llegar a un diagnóstico definitivo. Estos pacientes tienen que someterse a una cirugía y la cirugía de páncreas todos sabemos que tiene una importante morbimortalidad. Es por ello que ya el año pasado, en agosto, se publicó en JAMA estas recomendaciones de expertos. Si bien es cierto que quiere decir que es un nivel de evidencia bajito, es una evidencia D, pero no se recomendaba el cribado en pacientes asintomáticos, puesto que los beneficios son pequeños en comparación con los riesgos que son moderados. Y bien, teniendo en cuenta que no está justificado el cribado en población asintomática, ¿qué papel tiene el gastroenterólogo? Bueno, pues el papel está claro, es identificar lo que nosotros llamamos grupos de alto riesgo, que son unos determinados individuos que por poseer unas determinadas características tienen alto riesgo de tener un cáncer de páncreas. Aquí, sobre todo, incluiríamos 3 bloques, que son aquellos que tienen un riesgo familiar o heredado, aquellas personas que tienen lesiones quísticas o la diabetes de reciente aparición. Vamos a ir progresivamente por cada uno de ellos. Realmente, como ha dicho antes el doctor Carrato, el cáncer de páncreas, que tiene un componente hereditario o familiar, representa solamente un 10% del total de todos los cánceres de páncreas, y es que además, desafortunadamente, tan solo en un 15-20% somos capaces de identificar cuál es la mutación que lo está favoreciendo. Por lo tanto, a la hora de estratificar el riesgo, tenemos que valorar a cada uno de los pacientes de manera individual. Para ello, utilizaremos fundamentalmente la presencia o no de mutaciones genéticas y si tienen una historia familiar añadida o no. Voy a ir poquito a poco desgranando, nos salen 3 escenarios, ¿de acuerdo? El primero de los escenarios es aquellas personas que están diagnosticadas de un síndrome de Peutz-Jeghers o que padecen una pancreatitis crónica hereditaria, en donde no es necesario tener ninguna historia familiar sobreañadida para incluir a estos pacientes en programas de cribado, y es que el riesgo de desarrollar un cáncer de páncreas en esta población es muy elevado. El siguiente escenario sería aquellos que, indistintamente de si tienen una mutación, no nos hace falta, pero sí que vemos que existe una agregación familiar, y es cuando tenemos 3 familiares con un diagnóstico de cáncer de páncreas, uno de ellos de primer grado, o 2 familiares afectos de cáncer de páncreas también estarían indicados en someterse a un cribado de cáncer de páncreas, un cribado poblacional, perdón. Y luego, por último, tendríamos el tercer grupo, es un grupo mucho más heterogéneo, es un grupo mucho más difícil porque desconocemos cuál es la verdadera historia natural de estas mutaciones, son muy poquitos los casos. Son pues, bueno, las mutaciones que ya las ha nombrado antes también el doctor, el múltiple melanoma monofamiliar atípico, la mutación de ataxia telangiectasia, BRCA1, BRCA2, el PAL2, el síndrome de Lynch. Todos estos pacientes que tienen una de estas mutaciones, a la hora de valorar si deben incluirse en los cribados de cáncer de páncreas o no, sí que sabemos que tienen que tener una historia familiar, al menos un familiar de primer grado con cáncer de páncreas para poder incluir y que el cribado sea beneficioso. Sobre los resultados del cribado, sobre si merece la pena o no, os traigo este estudio que está publicado en Gastroenterology en el año 2018, en el que se incluyeron 354 individuos de alto riesgo de cáncer de páncreas, como los que he nombrado previamente. A ellos se les realizó ecoendoscopia, resonancia o un TAC anual para seguimiento. La duración del programa fue de 16 años con una mediana de seguimiento de 5,6. Pues bien, el objetivo primario de este estudio fue calcular la incidencia acumulada de cáncer de páncreas, de PANIN, de TPMI de displasia de alto grado, y lo que se vio es que en 24 de los 354 pacientes existía una progresión neoplásica, el 6,7%. De ellos,
14 tuvieron un adenocarcinoma y 10 displasias de alto grado identificadas como TPMI con displasia de alto grado o un PANIN3. Pues bien, de esto se deduce que además el 70% de los pacientes diagnosticados con cáncer de páncreas se encontraban en estadios resecables y la supervivencia a los 3 años fue del 57%, una cifra nada desdeñable si tenemos en cuenta que pacientes, la supervivencia del cáncer de páncreas de los pacientes en Estados Unidos a 3 años es de aproximadamente el 8,9%. Entonces, una vez que tenemos establecido a quiénes realizarles ese cribado, otra de las dudas que nos surge es cuándo realizarlo. Pues bien, volvemos a tener dos escenarios, aquellos que tienen una mutación asociada y aquellos que no. En aquellos que no tienen una mutación asociada, la mayoría de los consensos nos dicen que empezar a los 50 años o 10 años antes del familiar más joven. Sin embargo, en aquellos que tienen una mutación, se recomienda empezar un poquito antes en el síndrome de Peutz-Jeghers y en el síndrome del múltiple melanoma mola familiar atípico, mientras que en el resto, pues bueno, 50, 45 años, no están claros en qué momento justo empezar. Sí que es verdad que sabemos que hay factores de riesgo que pueden favorecer el desarrollo de un cáncer de páncreas, pero a día de hoy no se sabe muy bien, no está claro si intensificar el cribado o no en estos pacientes, al igual que tampoco está claro cuándo finalizar el cribado. ¿Cómo realizaríamos este cribado desde el punto de vista del gastroenterólogo? Bueno, pues lo que debemos hacer es en el inicio una resonancia, a ser posible con secretina, más ecoendoscopia y una glucosa basal, más menos hemoglobina glicosilada. En el seguimiento alternaremos resonancia o ecoendoscopia y la glucosa basal con una hemoglobina glicosilada. En función de lo que tengamos, de lo que vayamos encontrando, en función de la indicación, podremos añadir a este seguimiento el hecho de hacer marcadores tumorales como el CA19-9 y desde luego si tenemos cualquier duda diagnóstica o vemos datos sospechosos de malignizar, completar el estudio con una ecoendoscopia con función aspiración con aguja fina y un TAC. El siguiente grupo de riesgo es la diabetes de reciente aparición. Todos los que vemos cáncer de páncreas siempre, y bueno, tenemos clara que existe una relación entre la diabetes y el cáncer de páncreas, lo que no sabemos muy bien es qué es lo que ocurre. Es una relación multifacética, pero sí que tenemos en cuenta que pacientes con diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 de más de 5 años de evolución, el riesgo relativo de desarrollar un cáncer de páncreas es en torno a 1,5, pero sin embargo, si esta diabetes es reciente, es de menos de un año, el riesgo relativo está en 5,4. Pero es que además el 80% de los pacientes con diagnóstico de cáncer de páncreas presentan hiperglucemia y lo mismo, al 50% de los pacientes con cáncer de páncreas en el momento del diagnóstico ya tienen una diabetes mellitus establecida. Además, estas cifras de glucosa alterada mejoran con la resección quirúrgica del tumor y lo que se estima es que aproximadamente el 0,8 o 1% de los individuos mayores de 50 años tienen una diabetes de reciente aparición secundaria a un cáncer de páncreas. Es por ello que se plantea la posibilidad de ser la glucosa un marcador de la fase prediagnóstica del cáncer de páncreas. Por ello, Sarma y colaboradores realizaron o diseñaron este estudio en el que escogieron pacientes con diagnóstico de cáncer de páncreas y hicieron un análisis de sus cifras de glucosa en los 5 años anteriores, equiparándolo y comparándolo con un grupo de controles equiparándolos por sexo y por edad. Y aquí lo que se vio es que las cifras de glucosa empezaban a elevarse ya 30-36 meses antes del diagnóstico del cáncer de páncreas, que desde mi punto de vista es un tiempo más que suficiente para tratar de establecer un diagnóstico precoz. Pero no solo eso, es que además lo que se veía es que las cifras de alteración de glucosa estaban en relación con el volumen tumoral. Estas se iban incrementando. Entonces, este mismo grupo de investigación se planteó la posibilidad de crear un modelo de estratificación de riesgo al que ellos denominaron NPAC-SCORE. Ellos asumen que en pacientes mayores de 50 años el riesgo de desarrollo en población general del cáncer de páncreas es del 0,11%, pero sin embargo, lo que os he dicho antes, si le añadimos una diabetes de reciente diagnóstico, el riesgo se aproxima a 1 y por tanto trataron de encontrar un modelo en el que pudieran estratificar pacientes de alto riesgo, bajo riesgo o un riesgo intermedio de cáncer de páncreas. Pues bien, los parámetros que analizaron fueron las cifras de glucosa basal, la variación de peso. Aquí
cabe pensar que pacientes con diagnóstico de una diabetes tipo 2, que no tiene relación con un cáncer de páncreas, normalmente son pacientes obesos, sin embargo en el cáncer de páncreas esto no ocurre, y la edad, a mayor edad es un factor de riesgo, mayor riesgo de cáncer de páncreas. Pues bien, con este modelo de estratificación de riesgo, ellos lograron obtener un área bajo la curva de 0,87 con sensibilidades y especificidades cercanas al 8% de diagnóstico de cáncer de páncreas en aquellos individuos que puntuaban más de 3 en el score que os he nombrado previamente. Evidentemente esto es un estudio retrospectivo, hace falta una validación futura, pero bueno, quizás nos puede abrir el camino a tratar de identificar lo que siempre hemos querido saber, cuál es la diabetes que tiene relación con el cáncer de páncreas y cuál. Y ya por último, hablar de las lesiones quísticas. Las lesiones quísticas de páncreas nos darían para otra charla entera y me resulta imposible hacer un resumen amplio ahora, pero sí que voy a tratar de dar breves pinceladas para poder centrar conceptos. Las lesiones quísticas son frecuentes, se estima que en un 8% de la población mayor de 70 años están presentes, pero son importantes en este tema porque 2 de las 3 lesiones precursoras del adenocarcinoma de páncreas son lesiones quísticas, el TPMI y las neoplasias quísticas mucinosas. Es verdad que son lesiones que son fáciles de detectar y que en un 3% de los casos tenemos como hallazgo incidental en el escáner, y su principal problema es que no sabemos cuál es la que va a malignizar. Solamente voy a hablar del TPMI. El TPMI tiene una malignización muy variable dependiendo de su morfología. Podemos tener TPMIs prácticamente asintomáticos, que no nos enteremos de que tenemos un TPMI a lo largo de toda nuestra vida y que sea algo casual, hasta un TPMI que acabe degenerando un cáncer de páncreas. Por supuesto, yo creo que todos más o menos tenemos claro que los TPMIs de conducto principal, los TPMIs de conducto mixto, tienen una tasa de malignización elevada y que su tratamiento debería ser quirúrgico, pero el que nos trae verdaderos quebraderos de cabeza es el TPMI de rama secundaria, que según las series tiene un potencial de malignización del 24,4%. Pero claro, aquí hay que tener en cuenta que la mayoría de las series son quirúrgicas, por tanto podemos estar ante un sesgo de selección, y los últimos estudios de cortes longitudinales lo que nos están diciendo es que la incidencia no es tan alta, sino que es de un 2 a un 6%. ¿Sobre qué hacer con estos TPMIs de rama lateral? Bueno, pues decir que en los últimos años han aparecido diversas guías clínicas que nos tratan de ayudar, pero que el denominador común que tienen todas ellas es que no existe evidencia. Fundamentalmente lo que tratan es de poner en sobreaviso ante determinados factores de riesgo, características de alto riesgo, criterios de preocupación, cada una les llama de una forma, sobre que TPMIs de rama lateral tienen un mayor riesgo de malignización o no. Los criterios que utilizan son la presencia de masas sólidas, de nódulos, de crecimiento, dilatación del conducto principal, y en las últimas guías clínicas se empieza a incorporar el marcador tumoral CA19-9, el hecho de haber presentado una pancreatitis aguda reciente o la diabetes mellitus de reciente aparición como marcadores de que, cuidado, podemos estar en tu TPMI que puede malignizar. En resumen, sirva esta diapositiva un poquito ante los 2 escenarios de cáncer de páncreas que nos podemos encontrar. Está el cáncer de páncreas hereditario, un 10%, aquellos individuos con cáncer de páncreas familiar o genético. Aquí estos pacientes deben ser sometidos a lo que se conoce como un cribado de cáncer de páncreas con realización de ecoendoscopia o resonancia anual. Y el cáncer de páncreas no hereditario, que sería el restante, en el que están incluidas las lesiones quísticas de páncreas, que haremos los seguimientos en función de lo que nos diga cada guía clínica, atendiendo a los criterios de preocupación, cada 6-24 meses con ecoendoscopia o resonancia. Todavía a día de hoy no existe un programa establecido sobre la diabetes mellitus de reciente aparición, sobre si hay que hacer screening o no. De momento yo creo que estos son simplemente pequeñas pinceladas y que, bueno, ojalá vayan las cosas por ahí. Y luego, por supuesto, los factores de riesgo o síntomas tenemos que controlarlos para saber derivar al paciente a una unidad multidisciplinar. ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, pues yo espero que tengamos ayuda en este diagnóstico precoz, que los biomarcadores, la biopsia líquida, nos puedan ayudar en saber qué pacientes tienen un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de páncreas. Estoy convencida de que la inteligencia artificial, de que el Big Data nos va a dar grandes resultados y, por supuesto, como también decía el doctor Carrato previamente, esos estudios que ya están en marcha dirigidos a la detección precoz y que espero que nos aporten luz en los próximos años. Entonces, ¿el gastroenterólogo tiene algo que aportar o no en el diagnóstico? Por supuesto que sí.
Es fundamental tener en cuenta que la detección precoz del cáncer de páncreas nos va a permitir aumentar la supervivencia de nuestros pacientes. Tenemos que estar muy atentos para identificar estos individuos de alto riesgo. Por supuesto, debemos de fomentar los hábitos de vida saludable, el tabaco, la obesidad. Hay que insistir en que mejoren su calidad de vida. El uso de escalas de predicción de alto riesgo de cáncer de páncreas todavía está un poquito en entredicho, pero ahí están. Nosotros, los gastroenterólogos, somos los encargados de hacer la ecoendoscopia, que tiene un papel relevante y fundamental en el diagnóstico de las lesiones, tanto a nivel de marcadores como de microbiopsias, como de detectarlas, ¿de acuerdo? Y lo que sí que estoy claramente convencida es que estos pacientes también tienen que ser manejados en consultas monográficas de cáncer de páncreas o de patología pancreática para poderles llevar de una forma adecuada. Muy bien, Emma. Gracias por todo. Emma, muchas gracias. Pasamos rápidamente al último de los ponentes. Volvemos al papel del digestólogo en el campo del tratamiento, cosas que muchas veces no tenemos presentes. Nos la va a dar Dani de la Iglesia. Con Dani va a comenzar diciendo que es una joven promesa de la pancreatología, pero no sería justo ni cierto. Es una joven realidad. Y lo único malo que puedo decir de él sería que no es del todo mérito suyo, puesto que, como sabéis, trabaja en uno de los que yo llamo buques insignias de la pancreatología española, como es el Hospital Clínico de Santiago. Dani, ¿qué podemos hacer como digestólogos por el paciente con cáncer de páncreas? Muchas gracias, Fede, por la introducción. Y bueno, primero de todo, agradecer a este Congreso Virtual y Digestivo por la oportunidad de hablar de insuficiencia pancreática en cáncer de páncreas. Intentaremos hablar durante los próximos 15 minutos de los siguientes puntos. Hablaremos de la malnutrición en cáncer de páncreas, cuál es su importancia, de cómo se debe realizar el diagnóstico de la insuficiencia pancreática en los pacientes con cáncer de páncreas y posteriormente pasaremos a hablar de la prevalencia y del efecto del tratamiento enzimático sustitutivo tanto en pacientes con cáncer de páncreas resecable como irresecable. Y finalmente os daré un par de pinceladas sobre otros problemas digestivos como es el manejo del dolor abdominal y de la obstrucción intestinal de los pacientes con cáncer de páncreas. Como muchos de vosotros sabréis, cuando nos diagnosticamos un paciente con cáncer de páncreas nos encontramos a un paciente típico de la foto de la derecha, un paciente que ha perdido mucho peso corporal, masa muscular, y es así porque hasta un 70% de los pacientes han perdido más de un 3% de su peso corporal al diagnóstico y hasta más de un 20% han perdido más de un 15%. Eso significa que para un paciente normal de 70 kilos pudo haber perdido más de 10 kilos de peso en el momento del diagnóstico. Esta pérdida de grasa visceral, de grasa subcutánea y de masa muscular va a tener un impacto en la supervivencia y se sabe que aquellos pacientes que pierden peso durante el tratamiento con quimioterapia o pierden más de un 5% de su masa muscular van a tener una peor supervivencia que aquellos pacientes que no la presentan. Existen múltiples factores para explicar la malnutrición en los pacientes con cáncer de páncreas. Por un lado, tenemos factores psicológicos, el propio dolor abdominal, que va a disminuir la capacidad de ingesta, la ansiedad por el diagnóstico y por el pronóstico de la enfermedad. Por otro lado, tenemos factores metabólicos, posiblemente entre ellos el más importante es el efecto Warburg, y para explicarlo de forma sencilla, se trata de un cambio en el metabolismo que se produce en cierto tipo de tumores hacia un metabolismo anaerobio, menos eficiente y que produce un consumo mucho mayor de energía. Y finalmente tenemos factores gastrointestinales y entre ellos la insuficiencia pancreática posiblemente sea el más importante y es en el que voy a centrar la charla de hoy. Las causas que justifican la insuficiencia pancreática exocrina en cáncer de páncreas se puede dividir en dos tipos. Una debida al propio tumor, por la obstrucción del conducto pancreático y por la atrofia pancreática secundaria que se produce, y por otro lado debido al tratamiento, a la cirugía, de entre ellos la DPC, que produce una pérdida de tejido pancreático. Por lo tanto, los pacientes con cáncer de páncreas van a presentar una disminución de la secreción enzimática pancreática, una disminución de la secreción de bicarbonato y todo ello va a dar lugar a una insuficiencia pancreática exocrina. Y cuanto más severa, cuanto más importante es esta insuficiencia pancreática exocrina, peor va a ser la supervivencia de estos pacientes. En este estudio de Partelli, ya publicado en el año 2012, se observó que aquellos pacientes que tenían una secreción de la tasa fecal menor de 20 tenían una peor supervivencia que aquellos pacientes que tenían una secreción más aumentada. Por lo tanto, los pacientes con cáncer de páncreas van a presentar, por un lado, por los diferentes factores que os dije previamente, pérdida de peso, caquexia y malnutrición.
Pero además, los pacientes con cáncer de páncreas también van a presentar insuficiencia pancreática exocrina. Y esta insuficiencia pancreática exocrina va a dar lugar a malnutrición, y la malnutrición va a condicionar una peor tolerancia a la quimioterapia, una peor calidad de vida, una mayor tasa de complicaciones y una supervivencia más corta. Para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina tenemos, como sabéis, diferentes tests. Tenemos, en primer lugar, el test de Brand-Carmer, que, dado lo laborioso que es imposible aplicarlo a la práctica clínica diaria. Por otro lado, tenemos el test de triglicéridos marcados, pero dado la baja disponibilidad se utiliza poco. Y finalmente tenemos el test de la tasa fecal, posiblemente el test más utilizado, dado que existe mucha disponibilidad. Pero en los pacientes con cáncer de páncreas, para el diagnóstico de IPE tenemos que tener, en primer lugar, prestar atención cuál es la probabilidad pretest. Aquí os presento un hormogama Fargan, que os voy a explicar brevemente. Se tiene en cuenta cuál es la probabilidad pretest para el diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina en cáncer de páncreas. Por ejemplo, en este lado, el lado de la izquierda, la columna A, se presenta a los pacientes operados de cáncer de páncreas. Como veis, la probabilidad pretest para el diagnóstico de insuficiencia pancreática es de en torno a un 71%. Y tras realización de un test de secreción pancreática, por ejemplo, un test de la tasa fecal, esta probabilidad de diagnóstico de insuficiencia pancreática se incrementa hasta el 75%. En los pacientes con cáncer en la cabeza de páncreas, como es el de la columna B, la probabilidad pretest de diagnóstico de insuficiencia pancreática exocrina es del 85% y la realización de un test de secreción pancreática solo incrementa esta probabilidad hasta el 90%. Esto quiere decir que la realización de un test de función pancreática en los pacientes con alta probabilidad pretest de insuficiencia pancreática solo va a incrementar la probabilidad de diagnóstico entre un 4 a un 5%. Por lo tanto, la estrategia que se propone para el diagnóstico de IPE en los pacientes con cáncer de páncreas es la siguiente. En aquellos pacientes que presentan un tumor localizado en la cabeza o tras una resección quirúrgica van a tener una elevada probabilidad de IPE, por lo tanto, se puede realizar un tratamiento enzimático sustitutivo de entrada. Mientras que aquellos pacientes que presentan tumores localizados en el cuerpo cola o han sido sometidos a una pancreatectomía distal, estaría indicado la realización de un test de secreción pancreática junto con una evaluación sintomática y laboratorio y, en caso de presentar IPE, iniciar el tratamiento enzimático. Empezando a hablar ahora de los pacientes con cáncer de páncreas no resecable, os quería presentar los resultados de un metaanálisis en primicia que hemos enviado a publicar y está a punto de aceptarse. En este metaanálisis se observó que hasta un 70% de los pacientes con cáncer de páncreas presentan insuficiencia pancreática exocrina. Y esta insuficiencia pancreática exocrina es más importante en aquellos pacientes que presentan cáncer en la cabeza de páncreas. Esta IPE no es estática, sino que evoluciona a lo largo del curso clínico de la enfermedad. Al inicio, en este estudio de Siken, se observó que un 67% de los pacientes presentaban insuficiencia pancreática exocrina, pero tras 2 meses de evolución del tumor, llegaba al 90%. La secreción de la tasa fecal a lo largo del curso clínico del paciente va disminuyendo hasta que el 100% de los pacientes con cáncer de páncreas desarrollan insuficiencia pancreática exocrina. El tratamiento enzimático sustitutivo se mostró eficaz en cuanto al cambio en el peso corporal. Los pacientes no pierden tanto peso con el tratamiento enzimático sustitutivo o incluso recuperan peso, como en la calidad de vida. Además, posiblemente el factor más importante es que el tratamiento enzimático sustitutivo incrementa la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas no resecable. En este estudio, publicado por el grupo del Dr. Domínguez, se observó que aquellos pacientes que además, que es la línea de encima, además de recibir un tratamiento oncológico estándar, hacían seguimiento con un gastroenterólogo experto en manejo de patología pancreática, tenían mayor supervivencia. Y esta mayor supervivencia se puede explicar porque el gastroenterólogo, además de que el paciente recibía el tratamiento oncológico estándar, prestaba atención a síntomas digestivos como la insuficiencia pancreática exocrina, la malabsorción intestinal y el dolor abdominal. Además, si se tenía en cuenta solo aquellos pacientes que perdían más de un 10% de su peso corporal y se evaluaba si habían recibido o no tratamiento enzimático sustitutivo, aquellos pacientes que recibían tratamiento enzimático sustitutivo sobrevivían hasta 2,5 veces que aquellos que no lo recibían. Poniendo en conjunto los resultados de los diferentes estudios que habían evaluado el efecto del tratamiento en la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas, observamos que los pacientes que reciben tratamiento enzimático sustitutivo sobreviven hasta 4 meses más que aquellos pacientes que no reciben tratamiento enzimático. En lo referente a los pacientes con cáncer de páncreas que han sido sometidos a intervención quirúrgica, el mecanismo por el que se produce IPE es un poco diferente. Las partículas de nutrientes que ingiere el paciente llegan directamente a la luz yeyunal, por lo tanto no se produce
la liberación, el estímulo de la colicistoquinina y además existe una pérdida de parénquima pancreático. Los nutrientes no se mezclan de forma adecuada con la secreción biliopancreática y se produce insuficiencia pancreática exocrina. La prevalencia de IPE en los pacientes sometidos a cirugía es muy elevada. En aquellos pacientes sometidos a una DPC puede llegar hasta el 75%, puede estar en torno al 80% en aquellos pacientes sometidos a una pancreatectomía corporocaudal y, obviamente, aquellos pacientes sometidos a una pancreatectomía distal presentan todos insuficiencia pancreática exocrina. El tratamiento en este grupo de pacientes también es efectivo en cuanto a la mejoría del coeficiente de absorción grasa y la mejoría en el coeficiente de absorción de nitrógeno, pero además también se observó que es efectiva en cuanto a mejorar la supervivencia. En este estudio del grupo de Birmingham, publicado en el año 2017, se incluyeron 500 pacientes, de los cuales más del 50% tenían adenocarcinoma de páncreas. Aquellos pacientes a los que se le administraba tratamiento enzimático sustitutivo sobrevivían más que aquellos pacientes que no recibían este tratamiento, con una mediana de 33 meses frente a 26 meses. Por otro lado, hablando ya de estudios poblacionales que se realizó en Reino Unido, se evaluaron qué factores están asociados a la supervivencia de los pacientes con cáncer de páncreas. Sabemos que la edad, a mayor edad, peor supervivencia, el número de comorbilidades, a mayor número de comorbilidades, peor supervivencia, y aquellos pacientes que fumaban también tenían peor supervivencia. Pero los factores que se asociaron a una mejoría de la supervivencia han sido el tratamiento enzimático sustitutivo, recibir quimioterapia y ser intervenido quirúrgicamente. Y como observáis, el efecto que tiene sobre el survival time ratio es similar entre los tres factores. Además, el tratamiento enzimático sustitutivo presenta un efecto beneficioso en la supervivencia de estos pacientes independientemente de la edad, del sexo, de las comorbilidades, de si fumaban o no, de si recibían tratamiento quimioterápico o no, o si habían sido sometidos a una intervención quirúrgica. Pese a ello, y como podéis ver en este estudio publicado recientemente, la prescripción de tratamiento enzimático sustitutivo a día de hoy en pacientes con cáncer de páncreas es solo del 22%. Y aún peor, solo un 5% de los pacientes reciben una dosis correcta. Por lo tanto, el algoritmo terapéutico que nos planteamos en los pacientes con insuficiencia pancreática secundaria en cáncer de páncreas sería iniciar con una dosis de 75.000 unidades con cada comida y 50.000 unidades con las comidas menores, siempre asociado a un inhibidor de la bomba de protones. En caso de ausencia de respuesta a dicho tratamiento, se puede aumentar la dosis hasta duplicarla y siempre descartando otras causas de mala absorción, como puede ser el sobrecrecimiento bacteriano. Ya hablando de otras complicaciones asociadas al cáncer de páncreas, posiblemente una de las más frecuentes y que más nos preocupa es el dolor abdominal. Existen diferentes métodos para combatir este dolor. En los últimos años han aparecido nuevos fármacos como la oxicodona, derivados mórficos con menos efectos secundarios, y tenemos el tratamiento econdoscópico mediante la neurolisis del plexo celíaco. Recientemente se ha publicado este ensayo clínico que comparaba el tratamiento mediante neurolisis del plexo celíaco frente al tratamiento farmacológico. Y se observó que tras 4 semanas los pacientes presentaban menor dolor abdominal que antes del inicio del estudio y mejor calidad de vida. Sin embargo, el tratamiento con farmacológico y el tratamiento mediante neurolisis del plexo celíaco se mostró igual, y los pacientes que habían sido sometidos a neurolisis del plexo celíaco consumían al final de estas 4 semanas la misma cantidad de mórficos que los pacientes del grupo control. Por lo tanto, posiblemente la mejor actitud para el manejo del dolor de los pacientes con cáncer de páncreas es el tratamiento con mórficos. Otra de las complicaciones frecuentes asociadas a los pacientes con cáncer de cabeza de páncreas es la obstrucción duodenal. Hasta hace años, las únicas alternativas que existían era la gastroenteranostomosis quirúrgica. Recientemente aparecieron las prótesis enterales. Estudios autorizados compararon la realización de una gastroentero quirúrgica frente a la colocación de un stent enteral, observándose que la gastroentero quirúrgica era más efectiva que la colocación de una prótesis enteral. Pero con el desarrollo de las técnicas de econdoscopia se apareció esta nueva técnica, la realización de una gastroentero guiada por econdoscopia. A día de hoy no existen estudios autorizados que comparen la realización de una gastroentero guiada por econdoscopia a la colocación de una prótesis enteral. Lo único que existe son estudios retrospectivos y, como veis, en este estudio, que posiblemente incluya mayor número de pacientes, el éxito técnico de ambas técnicas es similar
La gastroentero guiada por econdoscopia presenta un éxito clínico mayor que la gastroentero, que la colocación de un stent enteral, y el fallo del stent es mucho menor en el grupo que había sido sometido a una gastroentero guiado por econdoscopia que la colocación de una prótesis enteral. Posiblemente el futuro del manejo de la obstrucción duodenal en pacientes con cáncer de páncreas pase por realización de una gastroentero guiada por econdoscopia. Para concluir, os quisiera comentar que los... Dani, brevemente, porque andamos un poquito justos. Parece que hemos perdido la conexión Sí. con el doctor de la Iglesia. Quedaban solamente las conclusiones. Yo creo que ha quedado muy clara toda la presentación, con lo cual, y en aras de recuperar también un poco de tiempo y no esperar a que se vuelva a conectar, vamos a empezar con algunas preguntas. Son varias las que han llegado y yo las voy a juntar, por lo menos nos vamos turnando, Fede. Las vamos a ir juntando para que las contestéis lo más brevemente posible y en bloque. Para el doctor Carrato, hay varias preguntas. La primera es, ¿cuál es el estudio mínimo que se le debe hacer a un tejido pancreático para poder dar un tratamiento quimioterápico o un tratamiento oncológico individualizado hoy? Fuera de los planes de investigación, fuera de los centros que hacéis investigación en este campo, en práctica clínica, ¿qué se debe hacer para decirle a este señor le tengo que dar nab-paclitaxel o le tengo que dar FOLFIRINOX o le tengo que dar cualquier otro de los tratamientos? ¿Qué papel juega hoy la radioterapia? En Estados Unidos la radioterapia es rutinaria en todos estos pacientes, en Europa mucho menos. ¿Cuál es el papel real? Y por último, otra pregunta que ha llegado al chat es, ¿deben las autoridades sanitarias potenciar el desarrollo de centros de referencia quirúrgicos para el manejo de los pacientes con cáncer de páncreas? Pues muchas gracias, Enrique. Y yo creo que son preguntas muy relevantes, de vigente actualidad, y estamos aprendiendo conforme vamos conociendo la biología del tumor. Es obvio que los biomarcadores que nosotros tenemos para el cáncer de páncreas actualmente y a nivel general pues se reducen a CA19-9 y ahora estamos empezando a hacer la inestabilidad de microsatélites por si acaso el tumor fuese candidato a un tratamiento con inmunoterapia, porque las respuestas son espectaculares. Sí que es cierto que esa discriminación de pacientes que sean sensibles al platino en función de que tengan alteraciones en el BRCA o en ATM o en CHEK1 o TU o PALB, etcétera, pues nos orienta mucho en el tratamiento personalizado y deberían de hacerse. Nosotros pues tenemos un panel de una firma genética con 15, 17 genes que nos orientan en el tratamiento, pero no es la práctica habitual. Es algo que debería de generalizarse, pero por el momento no es la práctica habitual. Con respecto a la radioterapia, yo, vamos, sin perder la perspectiva y estando totalmente de acuerdo con que en Estados Unidos la práctica está muchísimo más generalizada, el cáncer de páncreas es una enfermedad diseminada desde el momento del diagnóstico y la radioterapia es una técnica local, igual que la cirugía. Si además llegamos tarde, pues la radioterapia tiene un papel más limitado. Hubo en el año 2011 un par de publicaciones donde se comentaba en Journal of Clinical Oncology que tener íntegro SMAD4 era sinónimo de que había un tumor que se caracterizaba por la invasividad local y no por la metastatización. Quizás en ese grupo de pacientes la radioterapia tiene un papel. También en aquellos que son borderline y que procuran hacer un tratamiento quirúrgico posterior, la radioterapia neoadyuvante de ciclo corto, es decir, intensificada, 5 sesiones. Tenemos que ir terminando con un mal de tiempo. Si acortas la respuesta.
Y los centros de referencia, indudablemente, creo que sí. Pero sobre todo la reflexión que no sé si Federico o tú que habéis hecho al principio. Tenemos que trabajar en red. Todos los que estamos interesados en páncreas, tenemos que trabajar en red. Y si tú, Enrique, operas 500 casos todos los años, pues que te los enviaré todos, porque en mi centro solo hacen 20. ¿no? Muchísimas gracias. Fede, te voy a dejar cerrar la mesa. Tengo preguntas también para Emma, pero estamos fuera de tiempo claramente. Y además no nos iba a poder contestar de manera tajante porque son todas preguntas que no tienen la evidencia científica suficiente para responderla. Si cierras la mesa, Fede, te lo agradezco. Vale. Bueno, pues yo también tenía algunas preguntas de la audiencia. Lamento mucho el que siempre andemos con el tiempo tan justos, pero bueno, desgraciadamente tenemos que cortar. Ha sido un placer estar con vosotros. Espero que hayamos aprendido todos mucho. Las charlas van a estar ahí colgadas y bueno, sin más agradecer a los asistentes un sábado hasta ahora y a los ponentes vuestra atención y vuestra asistencia. Muchas gracias a todos.